Buenas tardes a todos. En este video vamos a demostrar la asignación número 24 de la semana 7 del curso de Principios de Análisis 1, la cual nos dice que una pieza recta de tubería metálica necesita llevarse a un área de un edificio. En el camino hay un pasillo de 3 metros de ancho, al final del cual hay un giro perpendicular hacia otro pasillo más angosto, de 2 metros de ancho. ¿Cuál es la longitud máxima de dicha tubería para que pueda pasar por esa esquina? Entonces, vamos a iniciar con una representación gráfica de lo que nos está diciendo el problema. Esta parte de acá sería el pasillo ancho en el cual llegamos y de forma perpendicular nos vamos a encontrar con otro pasillo más angosto. Esta línea de acá que ven en color gris sería la representación de esta tubería metálica. Nos dicen que es de forma perpendicular, entonces aquí tenemos un ángulo recto. Si continuamos la línea de acá, nos vamos a encontrar con otro ángulo recto. Y si continuamos la de acá, también nos vamos a encontrar con otro ángulo recto. Vamos a nombrar estos puntos como A, B, C, F, D y E. Y vamos a proceder a establecer las medidas que nos dice el problema. Entonces el segmento CD va a medir 3 porque es el ancho del pasillo. Y BC es 2 porque es el ancho del pasillo más angosto. Ahora vamos a considerar un ángulo alfa. Y por ángulos correspondientes, este ángulo de acá también sería alfa. Nombremos a L como la longitud de esta tubería metálica. Entonces, L va a ser AC más CE. Y vamos a considerar dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CDE como triángulos rectángulos. Ahora, si nos fijamos en este ángulo acá, vamos a encontrar que seno de alfa va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el opuesto es CD, la hipotenusa es CE, pero CD ya conocemos cuánto es el valor, que es 3. Entonces CD entre CE es igual a 3 entre CE. Despejando CE, vamos a obtener que CE es igual a 3 sobre seno de alfa. Por otro lado, si nos fijamos en este otro ángulo de acá, tenemos adyacente sobre hipotenusa, entonces el coseno de este ángulo va a ser BC sobre AC. BC sabemos que es 2, entonces sustituyendo BC sobre AC va a ser igual a 2 sobre AC. Despejando AC, tenemos que es igual a 2 entre coseno de alfa. Ahora, ¿por qué despejamos estos dos? Bueno, recordemos que la longitud es AC más CE, entonces ya aquí los tenemos. Entonces la longitud va a ser igual a 2 entre coseno de alfa más 3 entre seno de alfa, ya que 2 entre coseno de alfa es AC y 3 sobre seno de alfa es CE. Pero el problema nos pide la longitud máxima. Entonces, ¿qué es la longitud máxima? Para que una longitud sea máxima, su derivada debe ser igual a 0. Entonces vamos a sacar la derivada de L, la cual sería la derivada de 2 entre coseno de alfa más 3 entre seno de alfa. Esto va a ser igual a la derivada de 2 entre coseno de alfa más la derivada de 3 entre seno de alfa. Aplicando la ley del cociente, la regla del cociente, vamos a tener que eso es igual a la derivada de 2 por coseno de alfa menos 2 por la derivada de coseno de alfa entre coseno a la 2 de alfa, más la derivada de 3 por seno de alfa menos 3 por la derivada de seno de alfa, entre seno a la 2 de alfa. Esta parte de acá nos va a dar 0, igual que esta de acá, y nos va a quedar que es igual a menos 2 por menos seno de alfa entre coseno a la 2 de alfa, más menos 3 por coseno de alfa entre seno a la 2 de alfa. Y esto igual a 0, porque recordemos que para que sea máxima la derivada debe ser igual a 0. Entonces esto de acá debe ser 0. Entonces 2 por seno de alfa entre coseno a la 2 de alfa va a ser igual a 3 por coseno de alfa entre seno a la 2 de alfa. Lo que hicimos acá fue pasar esta expresión de acá a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces multiplicando en cruz
vamos a obtener que 2 por seno a la 3 de alfa es igual a 3 por coseno a la 3 de alfa. Entonces, seno a la 3 de alfa entre coseno a la 3 de alfa es igual a 3 medios. Y seno entre coseno es tangente. Entonces, tangente a la 3 de alfa es igual a 3 medios. Ahora observemos que tan de alfa sería igual a la raíz cúbica de 3 medios. Y a partir de esto podemos encontrar cuál es el valor de este ángulo. Aplicando arco tangente vamos a encontrar que alfa es igual a 48,86. Pero debemos analizar este ángulo para que nos cumpla la condición del problema. Recordemos que en la representación gráfica del problema, esta pieza metálica es de forma decreciente en el dibujo. Entonces, para este ángulo, 48,86, debemos analizarlo para la izquierda y para la derecha. Entonces, para la izquierda vamos a considerar el ángulo de 48, el signo. Evaluando 48 entre L', vamos a obtener que es mayor a 0. Entonces es de forma creciente. Para el lado derecho, analizando para el ángulo de 49, vamos a obtener que la derivada de L es menor que 0. Entonces es de forma decreciente. Ahora sí, a partir de esto podemos obtener el coseno y el seno. Recordemos la identidad trigonométrica, la cual nos dice que seno a la 2 de alfa más coseno a la 2 de alfa es igual a 1. Entonces, seno a la 2 de alfa entre coseno a la 2 de alfa más 1 es igual a 1 entre coseno a la 2 de alfa. Acá lo que hicimos fue dividir toda la expresión por un coseno a la 2 de alfa. Entonces, tangente a la 2 de alfa más 1 va a ser igual a 1 entre coseno a la 2 de alfa. Pero ya sabemos cuánto es tangente de alfa. Habíamos dicho que era raíz cúbica de 3 medios. Entonces, tangente a la 2 de alfa va a ser igual a la raíz cúbica de 3 medios. Esto elevado a la 2 más 1 es igual a 1 entre coseno a la 2 de alfa. Esta parte de acá nos va a dar aproximadamente 2,3104 y va a ser igual a 1 entre coseno a la 2 de alfa. Despejando coseno, vamos a obtener que coseno a la 2 de alfa es igual a 1 entre 2,3104. Sacando raíz a ambos lados, coseno de alfa va a ser igual a 25 sobre 38. Ahora sí, ya tenemos coseno, solo nos faltaría seno. Pero seno lo podemos encontrar fácilmente sustituyendo en la identidad trigonométrica. Entonces, seno a la 2 de alfa va a ser igual a 1 menos coseno a la 2 de alfa. Y seno a la 2 de alfa va a ser igual a 1 menos 1 entre 2,3104. Acá lo que hicimos fue sustituir el valor de coseno a la 2 de alfa. Sacando raíz a ambos lados, obtenemos que seno a la 2 de alfa es igual a raíz de 819 sobre 1444. Y esto es igual a 3 raíz de 91 sobre 38. Ahora sí, ya tenemos coseno y seno. Entonces, recordemos que era L. L es la longitud de esta tubería. Y L estaba definido, bueno, lo encontramos, que era de la forma 2 entre coseno a la 2 entre coseno de alfa, más 3 entre seno de alfa, y la longitud máxima entonces va a ser 2 entre coseno de alfa, que es 25 sobre 38, más 3 entre seno de alfa, que es 3 raíz de 91 sobre 38. Calculando esto vamos a llegar que es 7,0235. Entonces la longitud máxima de esta tubería va a ser de 7 metros.